Hola, soy Manu y vamos a ver cómo fue la dolarización de Ecuador. Antes de explicar la dolarización de Ecuador, vamos a ver las mentiras de Cristina Fernández de Kirchner y recordemos que ha sido condenada a 6 años de prisión por corrupción en obra pública. El tema es que la dolarización se presenta como la respuesta y la solución a la inflación. Así es, la dolarización terminó con la inflación. En Ecuador, datos del FMI con la inflación por debajo del 1%. Acá también tenemos más datos, Banco Mundial. Acá tenemos más datos, fuentes Banco Central del Ecuador. En el año 2000, donde se inicia la dolarización, en el 2021 tenemos un 22% de inflación. Y como verán, luego promediamos un promedio de aproximadamente 3-2% de inflación anual. Y también hay datos del Banco Central del Ecuador, como la inflación se desploma luego de la dolarización. Y como buena corrupta, ella muestra datos falsos. Por favor, la primera lámina. La inflación no para con una dolarización. Fíjense, la línea superior. Los datos que ella muestra son datos de la CELAC, la misma que te dice que Cuba es un paraíso y que Venezuela es un paraíso, sí, la misma. No solo eso, el socialismo solo vive de mentiras, entonces ellos toman datos de 1999, un año antes de que se dolarice, cuando teníamos una inflación de aproximadamente el 200%. Cuando el 9 de enero del año 2000 se adopta la dolarización, en marzo recién se pasa la ley y para septiembre recién ya estábamos cambiando las monedas, intercambiando. No me lo contaron, yo lo viví, yo soy ecuatoriano. Y viví esa época, aparte de mostrarte los datos. Socialistas que les mienten a su público porque saben que son de escasísima masa gris y les van a creer todo lo que ellos digan. Oh, no. Bueno, sí. Vamos a ver qué presidente estaba en Ecuador cuando se produjo la dolarización. El presidente que estaba en Ecuador cuando se produjo la dolarización fue Yamil Mahuad. La dolarización ocurrió el 9 de enero del año 2000 durante su mandato como presidente de Ecuador. ¿Qué presidente estaba antes de la dolarización y qué tasas de inflación estaba teniendo? Antes de la dolarización, el presidente de Ecuador era Fabián Alarcón. Durante su mandato, el país experimentó una alta tasa de inflación. A finales de la década de los 90, la inflación en Ecuador alcanzó niveles alarmantes. Y en 1999, la inflación anual se situó alrededor del 60%, lo que generó una creciente preocupación y desconfianza en la economía del país. La inflación elevada afectaba negativamente el poder adquisitivo de la población, aumentaba los costos de producción y debilitaba la estabilidad económica en general. Estas circunstancias llevaron al gobierno de Fabián Alarcón a considerar la dolarización como una medida para controlar la inflación y estabilizar la economía ecuatoriana. Dice, sería gracioso si no fuera real, ¿no? Sí, y entras al video y ves a este chiquito con unas monedas, pero la historia es impresionante, Dale play. Estaba juntando plata para comprarme un puzzle. Pero junté todas monedas. Y como las monedas son pesos argentinos, no valen nada. Así que voy a cambiar las monedas, así me pagan en billetes. Y me pagan el doble o el triple por ahí. Ahora voy a contar cuánta plata tengo en monedas. Lo separé en grupos, los de 2, los de 25, los de 5, los de 10, los de 1, los de 50. Ahora vamos a guardar las monedas. $5.400. Bueno, ya fui a vender las monedas y me dieron 5.400 pesos. 5 veces más de lo que tenía. Tenía 1.562 pesos. Pero las monedas de 5 no me las aceptaban, por eso las tenía acá. Así que le di 1.200 pesos y me dieron 5.400 pesos. Me dijeron que vender monedas es un delito. Pero yo tengo 9 años. Sos inimputable, hermano. Delito tendría que ser imprimir tantos billetes. ¿No lo podemos llevar al Ministerio de Economía? Aplausos. ¿No es cierto? Es espectacular. Creo que es mucho mejor que pese, ¿no? Soy diputado. Que pese. Ni que hablar que de Guzmán, Pataki, ¿no? Al propio Massa. ¿Quién tomó la iniciativa de empezar la dolarización en Ecuador? La iniciativa de comenzar la dolarización en Ecuador fue tomada por el presidente Yamil Mahuad. Fue durante su gobierno que se implementó el proceso de dolarización que culminó el 9 de enero del 2000,
con la adopción oficial del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país. Jamil Mawad lideró esta iniciativa como parte de su estrategia para estabilizar la economía ecuatoriana y enfrentar la crisis financiera y la alta inflación que afectaban al país en ese momento. ¿Pero por qué se produjo la dolarización en Ecuador? ¿No había otra solución? Antes de la dolarización, el presidente de Ecuador era Fabián Alarcón. Durante su mandato, el país experimentó una alta tasa de inflación, como ya hemos dicho anteriormente, y a finales de la década de 1990 la inflación en Ecuador alcanzó niveles alarmantes y en 1999 la inflación anual se situó alrededor del 60%, lo que generó una creciente preocupación y desconfianza en la economía del país. La inflación elevada afectaba negativamente al poder adquisitivo de la población, aumentando los costos de producción y debilitaba la estabilidad económica en general. Estas circunstancias llevaron al gobierno de Fabián Alarcón a considerar la dolarización como una medida para controlar la inflación y estabilizar la economía ecuatoriana. La dolarización en Ecuador se produjo principalmente debido a una profunda crisis económica y financiera que el país experimentó a finales de la década de 1990. Por ese motivo, Ecuador enfrentaba altos niveles de inflación con una creciente deuda externa, una moneda nacional, el sucre, inestable y una falta de confianza en el sistema financiero. El objetivo de la dolarización era estabilizar la economía y restaurar la confianza tanto en la moneda como en el sistema financiero del país. Al adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial se buscaba eliminar la inflación, proporcionar estabilidad de precios, atraer inversión extranjera y facilitar el comercio internacional. El gobierno ecuatoriano en ese momento consideró que la dolarización sería una solución para controlar la inflación y brindar estabilidad económica a largo plazo. Sin embargo, la dolarización también implicó desafíos como la pérdida de la política monetaria y la capacidad de ajustar la moneda para enfrentar choques económicos. A pesar de ello, la dolarización ha permanecido en vigor en Ecuador hasta la actualidad. Esta película es demasiado complicada. Al adoptar el dólar estadounidense en Ecuador, se logró reducir significativamente la inflación y se proporcionó estabilidad de precios en comparación con la situación anterior. La dolarización permitió eliminar la emisión monetaria descontrolada que estaba generando altos niveles de inflación en el país. Al utilizar una moneda más estable y ampliamente aceptada como es el dólar estadounidense, se estableció una base sólida para controlar la inflación y mantener la estabilidad de precios en la economía ecuatoriana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dolarización no es una garantía absoluta de eliminación total de la inflación. Aunque la adopción del dólar ayudó a controlar la inflación en Ecuador, el país aún puede experimentar ciertos niveles de inflación debido a factores externos, como cambios en los precios de los bienes y servicios importados, variaciones en los precios internacionales de las materias primas y otros factores económicos globales. La estabilidad de precios también depende de otros factores internos como la gestión económica, las políticas fiscales y monetarias y la eficiencia en la administración de la economía en general. La dolarización de la economía en Ecuador implicó varios costos y desafíos. Algunos de los principales costos asociados con la dolarización incluyeron pérdida de política monetaria. Al adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial, Ecuador renunció a su capacidad de ajustar la política monetaria y cambiar las tasas de interés para controlar la economía. Esto limitó las herramientas disponibles para enfrentar los shocks económicos y ajustar la economía a nivel nacional. La pérdida del señoreaje. Señoreaje se refiere a los ingresos que un gobierno obtiene al emitir su propia moneda. Al dolarizarse, Ecuador perdió este beneficio ya que dejó de emitir su propia moneda, el sucre. Esto afectó las fuentes de ingresos del gobierno y generó cambios en la estructura fiscal del país. Adaptación de precios y contratos. La transición a una nueva moneda implicó la adaptación de precios y contratos que se basaban en la moneda local. Esto generó cierta volatilidad y ajustes en la economía, así como desafíos para las empresas y los individuos al adaptarse a la nueva realidad monetaria. Costos de transición. La implementación de la dolarización requirió una serie de medidas logísticas y administrativas, así como ajustes en el sistema financiero para adaptarse al uso del dólar estadounidense. Estos costos de transición incluyeron la sustitución de billetes y monedas, la adaptación de los sistemas contables y financieros y la capacitación del personal para manejar la nueva moneda.
Es importante tener en cuenta que, si bien la dolarización implicó ciertos costes y desafíos, también se obtuvieron beneficios como la estabilización de precios, la eliminación de la inflación descontrolada y la restauración de la confianza en la economía ecuatoriana. Creo que sea a lo que se refiere. Pero ¿cómo se hizo la dolarización en Ecuador? La dolarización de Ecuador se llevó a cabo en varias etapas. A continuación describiré el proceso general de cómo se realizó. Anuncio y preparación. En enero del año 2000 el presidente Yamil Mahuad anunció oficialmente la intención de dolarizar la economía ecuatoriana. Se creó una comisión técnica encargada de diseñar y coordinar el proceso de transición. Ley de dolarización. Se aprobó la ley de dolarización que estableció la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial y reguló los aspectos legales y financieros relacionados con la dolarización. Congelamiento de depósitos bancarios. Para evitar una fuga masiva de capitales y asegurar la estabilidad financiera durante la transición, se decretó un congelamiento temporal de los depósitos bancarios en sucre y se estableció una paridad fija de 25.000 sucres por dólar. Emisión de certificados de abono tributario, los CAT. Para compensar a los depositantes por la pérdida de valor de los sucres congelados, se emitieron unos certificados de abono tributario que eran bonos gubernamentales que podían utilizarse para el pago de impuestos o ser canjeados por efectivo en una fecha futura. Conversión monetaria. Se realizó la conversión de los activos y pasivos financieros, así como los precios y salarios de sucres a dólares. Esto implicó ajustes en los sistemas contables, contratos y precios. Retiro de circulación del sucre. Se procedió a retirar de circulación el sucre como moneda física y se implementó el dólar estadounidense como única moneda legal en el país. Implementación de políticas fiscales y monetarias. Se establecieron políticas fiscales y monetarias que se ajustaban al nuevo régimen dolarizado, con el objetivo de mantener la estabilidad económica y el control de la inflación. Es importante destacar que este es un resumen general del proceso de dolarización en Ecuador y que no fue fácil y que involucró muchos aspectos técnicos y logísticos. La dolarización fue un proceso complejo que requirió la colaboración de instituciones financieras, el gobierno y la población en general para su implementación exitosa. Ya estás con tus cuentos. ¿Para qué hacer esta dolarización en Ecuador y cuánto dinero tenía que tener el Banco de Ecuador en sus cuentas? Durante el proceso de dolarización en Ecuador no se requería que el Banco Central de Ecuador tuviera una cantidad específica de dinero en sus cuentas para respaldar la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. En cambio, el Banco Central se enfocó en garantizar la estabilidad del sistema financiero y en coordinar la transición hacia la dolarización. En el contexto de la dolarización, el Banco Central de Ecuador jugó un papel clave en la emisión y gestión de los certificados de abono tributario, los CAT, como parte del proceso de compensación a los depositantes por los sucres congelados. Además, el Banco Central desempeñó un papel fundamental en la implementación de las políticas monetarias y en el control de la inflación en el nuevo marco dolarizado. Es importante mencionar que como parte del sistema financiero en la economía dolarizada de Ecuador, los bancos y las entidades financieras debían de adaptar sus operaciones y reservas para respaldar las transacciones y las obligaciones en dólares estadounidenses. Esto implicaba la adopción de medidas y prácticas financieras adecuadas para mantener la estabilidad y solidez del sistema bancario en el nuevo contexto dolarizado. ¿Qué está pasando? ¿De qué forma llegaron todos esos dólares a la población de Ecuador? Porque de algún lugar tienen que salir. ¿Cuánta reserva de oro se tiene que tener? Durante el proceso de dolarización en Ecuador, los dólares estadounidenses necesarios para respaldar la nueva economía dolarizada ingresaron al país principalmente a través de tres fuentes principales. Inyección de capital externo. El gobierno ecuatoriano buscó atraer inversiones extranjeras y préstamos internacionales para obtener los dólares necesarios. Esto implicó la negociación del acuerdo y préstamos con instituciones financieras internacionales y gobiernos extranjeros, así como la promoción de la inversión extranjera directa en el país. Flujos de comercio internacional. Ecuador exporta varios productos como petróleo, banano, camarones y flores, que generan ingresos en dólares estadounidenses. A través de las transacciones comerciales con otros países se obtuvieron dólares que se utilizaron para respaldar la economía dolarizada. Remesas. Las remesas enviadas por ecuatorianos que viven en el extranjero también representaron una
fuente importante de dólares para la economía. Estas remesas son transferencias de dinero en dólares realizadas por los migrantes hacia sus familias y seres queridos en Ecuador. En cuanto a la reserva en oro, es importante destacar que la dolarización no requiere una reserva en oro específica. La dolarización implica simplemente la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial y no está directamente vinculada a una reserva de oro. En el caso de Ecuador, la estabilidad y respaldo de la economía dolarizada se basa en la confianza en el dólar estadounidense como moneda globalmente aceptada y en la gestión adecuada de las políticas monetarias y fiscales por parte del gobierno y las autoridades financieras. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo, dame un like, compártelo por WhatsApp con tus amigos, dame una suscripción y un comentario. A ti te cuesta muy poco y a mí me ayuda un montón. Un saludo a todos y os deseo un maravilloso día y que todos vuestros propósitos se cumplan en la vida.